El alcalde de San Rafael, Luis Daniel Agúnez Marín, en entrevista nos habla sobre la forma en la que su administración está manejando el tema del COVID-19. Así es, hemos estado muy atentos. Hace tal vez 6 días parecía no ser una situación tan compleja, tan difícil. Sin embargo, de 4 días para acá se dieron de forma escalonada directrices muy claras del gobierno federal y posteriormente del gobierno estatal de cancelar las clases del 20 de marzo al 20 de abril, de cancelar todo evento público que congregara a mucha gente. Posteriormente nos empezaron a pedir cancelar todas nuestras actividades públicas y bueno, de ahí para acá. Realmente hay una indicación, por ejemplo, a registro civil que únicamente imprima actas de defunciones, pero que todos los demás procedimientos pueden esperar. Y en ese mismo sentido, nosotros optamos por cancelar nuestras apariciones públicas, los banderazos, las inauguraciones de obra, la asistencia a varios eventos cívicos, sociales, aniversarios ejidales, etcétera, y esta misma falta de presencia institucional ha provocado a su vez que se cancelen otros eventos. Hablamos tal vez también de los eventos ejidales, el aniversario del ejido Benito Juárez, el aniversario del ejido de Nuevo Faisán, que se cancele, por ejemplo, el aniversario número 50 de la telesecundaria Remigio Silva de Potrero Nuevo, el aniversario, perdón, la asamblea de la asociación platanera local, que se cancele, no sé, el acto cívico de hoy, 18 de marzo, expropiación petrolera, y del 21 de marzo, que es el natalicio de Benito Juárez, en el que las logias masónicas tienen una participación muy importante, y posteriormente se empezó a dar la cancelación de eventos privados, es decir, bailes organizados por comités para recaudar fondos, pero últimamente 15 años, bodas, bautizos, me llamaban por teléfono, me preguntaban qué opinaba y yo les decía, no tienes la obligación legal de cancelar hasta este momento, pero es posible que como estamos viendo que avanzará el problema de salud, es posible que próximamente sí se obligue a cancelar eventos privados. Entonces, si están a tiempo de reacordar con el grupo musical, con el del sonido, con el del mobiliario, con el del arreglo de salón, con el del pastel, con el de la comida, pues es un buen momento para cancelar y después posponer. Y bueno, hemos tomado muy buenas medidas aquí. Hemos empezado por poner mucha atención a de qué se trata este fenómeno de salud para entenderlo. Entonces hemos escuchado todas las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, un excelente epidemiólogo, y tomado con una seriedad técnica cada una de las cosas que se nos han pedido. Hablaba Hugo López Gatel de tres fases del fenómeno epidemiológico. Uno primero de importación viral, en el que todos los casos que se habían detectado eran de personas que habían estado en el extranjero, que venían de España, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, y que al llegar aquí días después se había detectado y logrado hacer una especie de cerco sanitario dentro de su entorno, revisando a todas las personas con las que habían tenido contacto. Pero que estábamos entrando a un segundo momento, que era el de la transmisión comunitaria. Y esto es que de las personas que vienen del extranjero, algunos mexicanos, otros de otra nacionalidad, ya empezaban a contagiar a personas que no habían salido de su entorno en una época reciente, pero que no pasaba de cientos de casos. Estamos en ese momento con alrededor de 92, 93 casos hasta la noche de ayer, pero que empezaba a reproducirse en todo el territorio nacional, aunque fuera disparejo el número de casos en cada estado y algunos estados todavía no presentaran ningún caso. Para nosotros es relevante que el día de ayer la Secretaría de Salud de Veracruz dio a conocer que ya hay 2 casos en Veracruz y estamos cuidando no dar un pronto paso al tercer escenario, que es el de la transmisión epidémica de la enfermedad. Y esto es que ya va a haber miles de casos repartidos por todo el territorio nacional. No solo eso, escuchaba en la mañana un resumen de la comparecencia en el Senado de Hugo López Gatel y justo mencionaba que iba a haber alrededor de 90 millones de mexicanos infectados por el coronavirus, por el COVID-19, y que de ellos un porcentaje iba a ser el que mostrara
síntomas reales y que de ellos otro pequeño porcentaje iba a ser el que requiriera de hospitalización. Pero cuando llegamos al tema de la hospitalización, hablamos ya tal vez de 35,000 personas y los que necesitan atención especial, alrededor de 35,000 personas, ese era el número, no, de 10,000 personas, y todavía dentro de ellos, pues alrededor de 4,000 personas que van a fallecer por este problema. De pronto hubo un pequeño revuelo en las redes, me preguntaban si no somos Dios para determinar esas cosas, pues obviamente no. Hay modelos matemáticos que parten, por un lado, de la epidemiología y por otro lado, de la estadística para medir estos espacios y números de contagio y a partir de eso el porcentaje de personas que sufrirá más la enfermedad. En otros países, hasta ahora se había estado hablando del 2% de mortalidad de la enfermedad, es decir, que del total que los contraen, el 2% es el que muere. Pero Hugo López-Gatell, cuando habla de 4,000 muertos, está hablando del 2,5%. Desconocemos cuál es el criterio que lo hizo llegar a esta conclusión, pero tal vez son todos nuestros factores de riesgo que tienen que ver con la vida sedentaria, que tienen que ver con la hipertensión, con la insuficiencia renal, con el sobrepeso, con la obesidad, con la alimentación, etcétera. Ahora, el tema ha sido cuidar la velocidad del contagio, porque nuestro sistema de salud, igual que cualquier otro salud del mundo, no se va a dar abasto para atender una gran cantidad de casos al mismo tiempo. Y ponía yo ayer el ejemplo del Hospital Civil de Martínez de la Torre, un hospital en el que hay mucha gente que hace esfuerzos, que trabaja en él y que lo dirige, pero donde nunca hay suficientes camas, nunca hay suficientes especialistas, nunca hay suficientes ambulancias de traslado ni espacios en los hospitales estatales. Si a esta falta de espacios le sumamos tal vez 1,000 personas que hubiera que hospitalizar al mismo tiempo en ese espacio, pues estamos hablando de un sobrecupo gigante en el que el gobierno no va a poder darse abasto. Por eso la idea es que si hablamos de este número ficticio, que no es sacado a través de ningún ejercicio estadístico, de 1,000 personas, se enfermarían en un mismo momento, que lográramos espaciarlas para que fueran 100 personas mensuales repartidos a lo largo de 10 meses y entonces se les pudiera dar una mejor atención. Y para eso sirven todas las estrategias que ha lanzado el gobierno federal. La primera es la de higiene básica, es decir, una estrategia que deberíamos tener de tiempo completo en nuestras vidas, pero que no utilizamos. Lavarnos las manos, no tocarnos la cara y cuando estornudamos o tosamos, utilizar el ángulo del codo para cubrirnos. Y la de la distancia social, el distanciamiento social. Hablamos de no saludarnos de mano, de no abrazarnos, de no besarnos y de lograr procurar 1 metro de distancia con respecto de la otra persona. Además de, en el grado de lo posible, mantenernos en una especie de cuarentena, que quienes no tengamos que hacer nos mantengamos en nuestra casa. Y en este mismo sentido, hay un reclamo social de que de pronto hay gente que se ha tomado estos días como vacaciones, que van a la playa, que van al fútbol, que van a los espacios públicos y hacen vida social como todos los días. Nosotros tenemos dos perspectivas de esto. Una, que a nivel municipal estamos invitando a la gente a que se resguarde, que se vaya a su casa, diciéndole los números reales que van a ser a los que posiblemente lleguemos en esta emergencia sanitaria y de salud, pero también diciéndole a todos que aunque la mayoría de la gente no llevara a cabo estas acciones, si tú las realizas, estás poniendo a salvo a tu familia. Es decir, supongamos que durante el siguiente mes, que es el de abril, no, el de mayo, abril, el de abril, va a haber 1,000 contagios y una enfermedad grande, una cantidad de enfermos grande, porque no siguiéramos las pautas de la recomendación de los expertos. Y sin embargo, que tú y tu familia se resguardaran, solo salieras tú a trabajar, mantuvieras la distancia social, regresarás a tu casa, pero de entrar te lavaras las manos, la cara y te cambiaras la ropa, y tus 3 hijos y tu esposa, o tus 3 hijos y tu esposo, o como sea que esté conformada la familia, estén ahí esperándote. Bueno, pues podría ser
que todo gran cantidad de segmento social se enferme este mes, pero ustedes logren soportar 2 meses más sin enfermarse por las medidas de cuidado. Y la enfermedad que a todos les dio en abril, y les tocó una situación difícil en el hospital, pues que a ti te toque en junio, cuando el hospital ya está desocupado, porque la curva de contagios va sumamente a la baja. Entonces es importante que como sociedad entendamos esta emergencia y actuemos. Pero al mismo tiempo, si tú ves una sociedad apática que no está haciendo las cosas, pero tú sí las sigues al pie de la letra, te estás salvando a ti y a tu familia. Y en ese sentido le pedimos a la gente que nos apoye mucho. También nos aclara la forma en la que su administración estará trabajando durante esta contingencia. Reducimos la cantidad de servicios que se prestan. Yo estoy de tiempo completo en el WhatsApp y en el teléfono para recibir ahí a varias de las peticiones. A ver, ¿qué tenemos que prestar de servicios? Porque no se pueden parar. Limpia pública, policía municipal, tránsito, protección civil, obras públicas sigue elaborando y el DIF en cuanto a emergencias. Lo que tiene que ver con catastro, lo que tiene que ver con fomento agropecuario, lo que tiene que ver con educación y recreación, nuestras clases de fútbol, de béisbol, de básquetbol, nuestra rondalla, nuestro ballet, todos los talleres que se dan en el Centro Cultural del Estero, nuestro cineclub, las clases de zumba, etcétera, el toconeme, están suspendidas. Algunas van a suspender el viernes, que es la indicación oficial, dando oportunidad a que el que no quiera asistir no asista. Pero todo lo demás está suspendido. Como decía, en el registro civil solo se dan actas de defunción y bueno, obviamente la petición de una cédula catastral, un pago pendiente, todo lo que tenga que hacerse, que puede esperar, que espere. Porque lo más importante en este momento es protegernos entre todos. Hay espacios turísticos en el municipio, principalmente que tienen que ver con ríos, arroyos. Las actividades ahí, pues se recomienda que se reduzcan las actividades ahí, pero en caso particular del municipio podría determinar cerrar esos lugares. No son espacios relevantes de gran afluencia y estamos tomando las medidas para que no se concentre mucha gente. Hablamos de la playita de Pital, por ejemplo, y en la playita de Pital anualmente desde hace unos 5 años tal vez, primero metíamos una motoconformadora para emparejar, después a veces echábamos viajes de arena para que quedara, para tapar los cadillos, el zacate, demás. Después construíamos palapas en acuerdo con palaperos y pescadores locales, ejidatarios en algunos casos, agencia municipal, junta de mejoras, y después estábamos acordando con la radio local el evento playero, en el que el año pasado, durante 2 días de Semana Santa, tal vez 3, logramos juntar alrededor de 3,000 personas, si no es que un poco más. Este año no se meterá la motoconformadora, no habrá viajes de arena, no construiremos palapas y no habrá evento playero. Esto nos reducirá de inmediato la cantidad de gente que asistirá. El otro espacio tradicional para asistencia de la gente es Tres Bocas. Ahí el año pasado engravamos los caminos para llegar hasta allá. Este año no engravaremos y acabo de tener una reunión en la mañana con la agente municipal para pedirle que se evite la entrada de gente de fuera. Obviamente, pues habrá familias que bajen al estero, que lleguen al Paraíso del Tete, que son las partes bonitas donde se juntan los 3 brazos del estero, pero en grupos pequeños y sin eventos públicos que tengan que ver con concierto, con música, nada. Evitar eso en el grado de lo posible. Por último, nos habla sobre los supuestos reportes de desabasto de algunos insumos y llama a tener mesura. No, no en absoluto. Aquí tenemos 3 supermercados relevantes. El Fasti, que antes era la Casa Tomás, el Super San, que es el Super San Rafael, y el Alvízar Express. Hasta el día de ayer, yo acostumbro a hacer mis compras, pasar con mi esposa, las tiendas tenían una buena cantidad de todo, lo que comúnmente venden. Creo que este fenómeno se dio únicamente en los grandes establecimientos de Martínez de la Torre. Y bueno, seguimos llamando a la gente a que no se crea las cadenas, que las pase por el filtro de buscarlas en las redes sociales, la información oficial en las páginas de los ayuntamientos, etcétera. Es decir,
El gran problema de estas dinámicas es que afectamos a terceros cuando nosotros de forma gandalla buscamos únicamente asegurar a nuestra familia o a nuestra persona. Entonces, bueno, el llamado es a eso, a verificar el origen de la información para ver que sea verídica. Estas medidas se van a mantener por parte del municipio de entrada durante este mes. Así es. En la mañana uno de los temas que traté con mis amigos de Tres Bocas fue la celebración de la fiesta patronal, que es el 1 de mayo. Sin embargo, yo fui claro en el tema. En la mañana que hablaba nuevamente el subsecretario de Salud, López Gatell, mencionaba que dentro de 2 semanas empezaría la etapa crítica. Es decir, hablamos de que sería la segunda semana de abril. Eso quiere decir que del 7, 8 de abril al 20 de abril habrían pasado apenas 12 días y el 20 de abril es cuando se está pensando que se reiniciarían clases. Este periodo es demasiado pequeño y él mismo dijo que a lo mejor el periodo difícil de la enfermedad serían 2 meses o 3 meses, por lo cual no suena descabellado pensar que podría aumentarse la etapa de distanciamiento social y el periodo sin clases y sin actividad relevante, no solamente al 20 de abril, sino que podría darse 15 días más, un mes más, no lo sabemos. Sería difícil hacer una proyección para alguien con conocimientos tan modestos como un servidor y como nuestros servidores municipales. En ese sentido, pues nosotros esperaremos las indicaciones. Cuando hablábamos de definir la fecha de la fiesta, que no es para nada una prioridad en este momento, yo les decía, probablemente por ahí del 15 de abril, del 10 de abril, del 16 de abril, tengamos noticias claras sobre la siguiente etapa para enfrentar esta enfermedad y esta emergencia crítica.